jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de jóvenesdelcenáculo.tv. Pueden conectarse a nuestra página www.jovenesdelcenáculo.tv. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos dejan. También pueden conectarse a nuestra página de Facebook o a nuestra página de Twitter. Hoy tendremos las 4 secciones habituales: Vox Populi, un mensaje con Carlos, la nota del tío Santi y habla con Paula. En el programa pasado tuvimos la entrevista de la psicóloga Luz Anela Llano, que nos contaba acerca de las familias disfuncionales y de su centro terapéutico. Esta entrevista la continuaremos viendo en un próximo programa. Nuestra invitada de hoy es Juliana Zuluaga, la hija del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Ella tiene un testimonio muy bonito para contarnos. Hola y bienvenidos amigos de Jóvenes del Cenáculo. Hoy estamos con una joven talentosa, una joven bella colombiana que va a compartir hoy un pedazo de su historia. Juliana Zuluaga. Bienvenida, Juliana, a nuestro programa. Muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, estamos felices de tenerla hoy con nosotros. Sabemos que ella tiene una agenda muy ocupada hoy en día, ya que es la hija de nuestro candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su señora Marta Ligia. Queremos un poco que nos cuentes, Juliana, cómo ha sido tu vida familiar, cómo fue tu infancia, un poco también cuéntanos de tus padres, cómo ha sido todo este ámbito y cómo ha estado presente Dios en la vida de ustedes. Bueno, pues yo creo que nuestra historia familiar y con Dios viene desde mis abuelos. Ambas partes, mis abuelos por la de mamá y papá son católicos, súper practicantes, mis abuelas son personas muy devotas y yo creo que esta fe se la han transmitido a sí mismo a mis papás, a todos sus hijos, y desde muy chiquitos mis papás siempre nos obligaron a ir a misa, nos enseñaban a rezar en las noches, siempre una familia muy unida. El domingo siempre el plan era ir a misa y después ir a donde mis abuelos. No sé si sepan, mis abuelos venden ahí afuera de la parroquia empanadas para construir otra parroquia y apoyar parroquias en el sur. Y así ha sido nuestra vida. Digamos que toda la vida hemos estado rodeados de los valores católicos, de nuestra religión. Dios siempre ha estado muy, muy presente. Mi mamá sobre todo es una mujer muy devota. Y eso es lo que me han enseñado a mí y a mis hermanos. Y digamos que yo creo que la fe en los jóvenes es un poco diferente porque a nosotros nos tocó otro mundo, ¿no? Nuestro mundo te ataca mucho más todo el tema de la homosexualidad, del aborto, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, como todos estos temas que atacan a nuestra juventud, que probablemente a nuestros padres y a la generación de arriba no le eran tan significativos. Implicó que yo en una época de mi vida, como que me entrara esa época de los 15, ¿no? De octavo, sí, de octavo y los 15, donde uno, si el papá le dice que sí, uno quiere ser el no, y el papá le dice usted no sale y uno quiere salir. Y yo me alejé mucho de Dios. Estuve 1 año y medio probablemente sin rezar, sin ir a misa, sin comulgar. Perdí mi fe un poco. Igual nunca ataqué a Dios, nunca pues, le eché culpa. Sí, no. Yo simplemente dejé de creer, simplemente empecé a andar por el camino del mal, y donde está el mal pues no está Dios. Eso sí es una lección clara, y no es que la gente ande haciendo cosas malas y le diga, Diosito ayúdame, ahí no está Dios. Y digamos que mi mamá a raíz pues, de su fe, en una época un poco, digamos, turbulenta en mi vida, me manda a un retiro espiritual y me mandó a Jóvenes del Cenáculo. Y yo estaba castigada. Yo me acuerdo en ese retiro cuando era la presentación, que yo me paré y todo el mundo dijo, no, yo estoy aquí porque quise, porque mi amigo me invitó, porque es que mis primos lo hicieron, y me paré, yo digo, estoy obligada a castigar y no quiero estar acá y no conozco a nadie. Y para mí fue una experiencia muy bonita, fue mi conversión, fue el retiro, de hecho fue el primer retiro que se hizo después de la muerte de Pipe, fue una semana, ese retiro que fue en febrero, hace 2 años, y allí tuve mi conversión, empecé un camino en la fe, un camino de empezar a conocer a Dios, de amarlo, de entregarme a Él, a su servicio, al servicio a los demás. Y eso ha sido mi vida los últimos 2 años. Mejoré totalmente la relación con mi madre, con mis papás, con mis hermanos. O sea, en todo sentido, como que nuestra casa volvió a ser como súper tranquila.
Y en eso llevo yo 2 años y con mi mamá puedo vivir esta fe. Estas son las oraciones que Dios escucha de una madre orante por sus hijos. Creo que durante todo este periodo... Y las abuelas. Claro, durante todo este periodo Marta Ligia, su padre, me imagino también tu papá, estuvieron orando todo el tiempo por ti y por tu conversión. Pero hay algo que me llama la atención de tu testimonio y es que en tu comentario me cuentas que hubo 2 momentos en tu vida en donde te obligaron a ir a misa y en donde te obligaron a ir a un retiro. Nosotros como madres tenemos siempre este cuestionamiento de qué tanto obligar a nuestros hijos a ir a un retiro o ir a misa. A veces les dejamos demasiada libertad o a veces dejamos que ellos solitos se vayan convirtiendo o no, pero es difícil entender este momento de la vida en donde decimos, no, mi hijo lo que necesita es Dios, voy a obligarlo a ir a un retiro como castigo o voy a obligarlo a ir a misa. ¿Cómo tomaste tú esta obligación? Pues fíjate, cuando mi mamá me dijo que me iba a mandar a un retiro, yo me puse muy brava con ella, peleamos, yo creo que yo no le hablé a ella durante unos buenos días, un poco grosera, y yo me acuerdo que me dijo, ve y te inscribes y tenía que venir a la casa a pagar, y yo le dije, si tú me obligaste, yo no voy a hacer nada de eso. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. Pero fíjate que esa obligación, digamos, sí, pues el haberme ya obligado a ir a este retiro, pues significó mi conversión y significó que yo lleve 2 años en el servicio a Dios y que nuestra relación haya mejorado. Entonces yo creo que yo en cierta medida, uno como joven al principio siempre va muy negado, va bravo, pero Dios va actuando y yo creo que eso pasa en los retiros. En los retiros uno el viernes llega negado, sin creer, sin querer estar ahí, sin conocer a nadie muchas veces, pero las mismas oraciones y el mismo Dios te va ablandando el corazón que tú al final terminas agradeciéndole a tus padres. Y respecto a la misa, pues yo creo que también en parte yo haber ido a misa durante toda mi vida fue lo que también hizo que yo tuviera un salvavidas y que Dios me protegiera siempre, incluso durante el año que yo estuve muy alejada de Él, porque yo, a pesar de que estuve lejos de Él, nunca estuve metida en un mundo, digamos, como malo. Simplemente yo, pues no creía en Dios y no me importaba la religión, ni la fe, ni la espiritualidad. Yo simplemente andaba por mi vida, de fiestas y con los amigos. Pero yo creo que Él también me protegió y yo sí creo que los padres tienen una responsabilidad muy grande en enseñarles a sus hijos sin miedo y mostrarles lo que es Dios, y en cierta medida a veces sí se necesita que lo obliguen a uno. Claro. Me toca también un poco el tema que nos comparte Juli sobre la apatía espiritual en la que viven hoy en día los jóvenes. Vemos a jóvenes en donde están totalmente ausentes de la vida espiritual. Hoy vemos que a Dios ya no se le toma en cuenta en las universidades, en los colegios, y los jóvenes un poco no tienen ese salvavidas del cual nos hablas tú. ¿Cómo has podido tú encontrar ese salvavidas en tu vida y cómo has podido un poco como botarle ese salvavidas a los jóvenes que tienen algo que ver contigo o que tú has encontrado en tu camino? Yo creo que lo más importante es la coherencia y el testimonio que uno da. Antes, cuando a ti la gente te conoce, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tú eres una persona completamente diferente. Tú actúas a veces con rabia, tienes odios, resentimientos, no perdonas fácilmente, a veces ni siquiera perdonas, te cuesta pedir perdón, te cuesta aceptar tus errores y es porque eso es el mal, todas esas cosas y esos sentimientos es lo que precisamente el mal va alimentando tu corazón. Y cuando tú tienes una conversión o tienes a Dios en tu corazón, tú empiezas a llenarte de amor por los demás, empiezas a perdonar, a pedir perdón, a ser una persona mucho más tranquila, mucho más pasiva. Y yo creo que para mis amigos y para la gente con la que yo ando, eso fue algo primordial, ver que yo era una mujer que antes lo primordial era la fiesta o salir, tomar, y de la nada dedicar mis fines de semana a retiros, irme a misiones, irme 3 meses de misión a África, irme como todas estas cosas que tú vas diciendo antes de las más peleonas y ahora ya no pelea, no le tiene odio a nadie, no tiene rencor. Y yo creo que eso, la gente empieza a ver la felicidad con la que tú vives y empiezan a envidiarlo. Y yo tengo, fíjate, muchas amigas mías que no son de mi grupo de mis mejores amigas, pero compañeras mías, a la persona que buscan y se acercan cuando están tristes es a mí. Porque saben y encuentran y ven en ti como esa felicidad con la que vives. Y yo creo que eso es lo que Dios genera en los jóvenes. Y yo estoy completamente segura de algo. Todos los jóvenes en el momento negamos, no necesito a Dios, pero todos lo quieren. Bueno, Jihan estuvo de tu mano trabajando en una linda misión que ustedes emprendieron en Madrid, España,
Cuéntanos un poquito y comparte un poquito con Juliana cómo fue esa misión en España. Cuéntanos un poco, ustedes trabajaron en estos retiros de Éfeta, que es una comunidad maravillosa dirigida por el padre de Brigar. Muy lindo, han trabajado mucho, no solamente a nivel de Colombia, sino también a nivel de España, ya llegaron cruzando fronteras. Cuéntenos de qué se trata, porque creo que muchos jóvenes estarían interesados en vivir una experiencia de la mano de ustedes. Pues Juli, yo ahora que estabas contando un poco sobre tu experiencia, me acordaba que nosotros nos conocimos precisamente en el retiro que tú comentaste y me gustaría preguntarte qué fue eso que te llegó. ¿Qué fue eso que tú dijiste, bueno, me gusta el retiro, me interesa, y cuándo sentiste a Dios? Yo me demoré un poco. Yo creo que a lo largo del retiro, a través de los testimonios y de ciertas actividades que son confidenciales, yo empecé a encontrar cómo Dios te sanaba poco a poco. Cuando tú le abres el corazón a Dios, pero realmente se lo abres, o sea, como con fe, Él empieza a sanarte, a curar, y te empiezas a sentir una paz que yo decía, ¿qué es esto que estoy? O sea, no entiendo. Y yo, pues digamos que así me fui del retiro, y siempre pasa que yo creo que es como un pico, ¿no? Son retiros muy emotivos, muy emocionales, y uno sale, pues pucha, validísimo, y quiero servir, y ya sé lo que va a pasar en la vida, pero llegas al mundo y otra vez te ponen los retos, ¿no? Llegas al mundo y entonces empiezas a eliminar tus amistades un poco malas, empieza a ser mejor hijo, empieza a ser mejor amigo, y cuando empiezan a llegar esos retos, arrancan los jóvenes a discernir, ¿no? Y a decir, no, Esto ya no es tan chévere. sí, no. Y entonces reuniones todos los lunes, y como así que misas, y como así me tengo que confesar, y entonces no, esto ya no es tan chévere, pero a mí Dios me enamoró, a mí Dios me cautivó, y yo a lo largo de mi vida, digamos, espiritual, pues que no es muy larga, llevo 2 años y medio, empecé un tema muy profundo con Él, decirle, bueno, ¿tú qué quieres de mí? Porque es que yo creo que es muy distinto los planes de uno a los planes de Dios, y porque los planes de uno no son perfectos, y entonces yo empecé un diálogo, y empecé yo a decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me trajiste al mundo? ¿Por qué me llevaste a este retiro? ¿Por qué me enamoraste de esta manera? Ponme algo. Y bueno, fue ahí donde puso esta misión y donde nos volvimos a encontrar en Madrid, y fue una súper coincidencia porque de hecho las personas que llevaron el retiro de Maús a Madrid fueron unas colombianas, y esas colombianas conocían a mi mamá, y yo había ido a la Picota un par de veces los primeros domingos de cada vez a las 5 de la mañana a repartir agua panela, y ahí había una de las líderes que llevó el retiro a Madrid, y Luli Casero contactó a esta persona y dijo, ni tu retiro de jóvenes, y me contactaron, y así fue como llegué a Madrid, España, y después, vaya sorpresa la que me llevé, la reunión fue con Gigi. Allá nos encontramos. Un poquito más. Así fue, allá nos encontramos, estuvimos haciendo unos retiros, Éfeta, España, en donde ya hay más de 180 jóvenes que hacen estos retiros y están viviendo la misión. Juli, cuando tú estuviste en España conmigo, estuviste un tiempo muy corto porque estabas haciendo una misión en Kenia. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia. Sí, a raíz de todo este tema, con todo esto fue Dios, ¿no? Estos son los planes. Hasta Kenia la mandó. Sí. Yo me fui, antes de irme a Kenia, antes de llegar a España, yo estuve en la jornada mundial, estuve con el Papa, y yo tengo como uno de esos amigos que él se está preparando para ser sacerdote, y no es mi guía espiritual, pero es uno de esos amigos con los que yo me siento a hablar mucho de la fe. Pues es una persona pues tiene 25 años, pero somos grandes amigos, y yo hablaba mucho con él en la jornada, y yo le decía cómo Dios te trata en el mundo para algo, porque Dios escoge gente para una misión, y a mí me escogió. Y digamos que yo precisamente no sabía a qué me quería dedicar, yo no sabía qué estudiar, no sabía si mi misión era estudiar, dedicarme al servicio, qué tanto me tenía que preparar. Y yo le dije, pues Dios mío, si tú me vas a poner algo, pónmelo bien claro, y me mandó para África. Me fui 3 meses, estuve viviendo en Kenia, en las afueras de Nairobi. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, lo primero que yo hice fue encomendarme a Dios, y yo le dije, si tú me pusiste acá, tú me vas a cuidar. Y si me pusiste acá fue por algo, y efectivamente fue así. Y les cuento, yo no sé si te lo conté a ti, estando en España, yo me acuerdo que yo llegué, y ustedes saben cómo son los gringos, ¿no? Que se ponen 18.000 vacunas, llevan todo un botiquín, esos tarros naranjas, mejor dicho, tenían pastillas para todo lo que ustedes se les imaginara, para la malaria, mejor dicho, que no tenían.
Y yo, un poco inocentemente, porque yo sí fui donde el pediatra, donde el médico antes, un poco inocentemente, yo solamente fui con la vacuna de la fiebre amarilla y el tétano. Yo el resto, ni pastillas para la malaria, nada. Y así empecé esta experiencia. Como al mes hubo 2 voluntarias que se enfermaron de fiebre tifoidea, que eso es por feces humanas en la comida. Y yo me acuerdo que yo no tenía la vacuna. Y yo decía, pues, o sea, si me enfermé, pues me enfermé. Esto es una semana de cama, perdón la palabra, pues, daño estomacal. O sea, pues no se puede mover, ¿no? Esa vaina te daña por completo tu organismo. Y yo me acuerdo que yo, ese día cuando se enteraron que 2 voluntarios tenían, yo me sentí y dije, Dios mío, yo no me puse la vacuna porque, o sea, no tenía ni idea. Si tú me trajiste acá, me vas a cuidar. Y efectivamente yo fui la única que no se enfermó, no me dio nunca un daño estomacal, nunca una gripa, nunca nada. Yo no tomé pastillas para la malaria y no me dio malaria. Eso que el niño de mi casa era la 5ª vez en el año que le daba malaria, entonces era una zona de alto riesgo, pero él sabe cómo hace sus cosas. Y él cuando uno de verdad confía y tiene fe, él te lo concede. Y así fue como me pasó. Y pues esa fue mi experiencia, trabajar con niños, donar mi tiempo, donar de mi plata, de mis recursos, porque cuando tú estás allá te das cuenta lo afortunado que eres allá. Yo me acuerdo, yo sí te conté esta historia, la historia de una niña que un día yo llegué y tenía un tobillo hinchado. Y yo le dije que qué le había pasado, y el día anterior nos habíamos quedado con los demás voluntarios jugando como hasta las 9 de la noche, entonces, y ellos no tenían electricidad, entonces esto era a la luz de la luna y las estrellas, y yo, como a las 2 horas se me inflamó el otro tobillo, y yo dije, esto ya puede ser tétano, no es algo, llevémosla al médico. Y entonces la llevamos al médico. Ponle tú cuánto costaron, tenía una infección en la sangre. Ponle tú cuánto costó la atención, los medicamentos, los exámenes, o sea, todo, la atención del médico, los exámenes, el tratamiento, todo. ¿Cuánto le ponen? No, ni idea. ¿Cuánto? Esto nos denota que la mejor vacuna que tenía Juliana era Dios, era tener a Dios en su corazón. Y a veces nos llenamos de vacunas falsas, de botiquines, de inyecciones, de cosas materiales, y a veces solamente la fe es nuestra mejor vacuna para la vida. Cuéntanos más sobre esta experiencia de estos retiros de EFETA que están desarrollando en Colombia, en España. ¿A dónde más los están haciendo y cómo nuestros televidentes pueden involucrarse con ustedes, trabajar con ustedes y ayudar? Bueno, esta misión, digamos, yo que descubrí un poco, es como cuando hay una fundación que ayuda a niños. Yo creo que una fundación en el mundo no es suficiente. Es necesario tener miles y cientos de fundaciones, porque es que la población que hay que ayudar es muy alta. Y eso me di cuenta yo con el tema de los retiros, que había una sed de Dios, una urgencia en los jóvenes, y que lo que existía estaba haciendo un muy buen trabajo, pero necesitábamos más gente, más crecimiento, trabajando más gente por una misma causa. Y por eso fue que nació, digamos, todo este tema de EFETA. Es un grupo católico de jóvenes, liderado, como tú dijiste, por el padre Rafael. Hacemos retiros en varias ciudades en Bogotá. ¿En dónde están? Para que los jóvenes los puedan encontrar. Estamos en Bogotá, estamos en Pensilvania, Caldas, estamos en Huila, ahorita vamos a abrir Medellín, Cali, estamos en España, vamos a abrir México y Miami. Y digamos que esa es un poco la idea, como simplemente que crezca y que en cada país donde llegue, cada ciudad donde llegue, haya jóvenes que asuman ese liderazgo, que se enamoren de Dios, que quieran servirle a los demás jóvenes. Y simplemente es eso, es encontrar vocación en las personas y encontrar ese salvavidas y esa sed de felicidad que están en ellas. Bueno, y aquí en Bogotá, si nuestros jóvenes quieren encontrarse con ustedes, quieren buscarlos, quieren participar de los retiros, ¿en dónde están? ¿En la iglesia de la 90 con 11? Lo más, pueden encontrar información en la iglesia, o lo más fácil es que escriban un correo a efetainmaculada@gmail.com, que fue, digamos, la parroquia donde se fundó. Ese correo lo estamos revisando permanentemente. Si alguien quiere una inscripción para el retiro, se le envía. Y así, ahí pueden preguntar por el teléfono de alguien, y si no en la parroquia o directamente con el padre también pueden encontrar información. Es importante que nuestros jóvenes acudan a estos salvavidas, como nos hablaba Juliana. Es importante que sepan que existen este tipo de oportunidades que Dios les da, que Dios les entrega como este gran tesoro, como este salvavidas para un mundo convulsionado, para un mundo donde los jóvenes están cayendo en la soledad, en el materialismo, en este mundo que a veces les ofrece solamente vacío y soledad. Tenemos esta experiencia de esta joven maravillosa
que desde África a España y a Colombia ha compartido esta experiencia de Dios, este testimonio de vida que podría ayudar a salvar a muchos jóvenes. Cuéntanos, Jihan, ¿qué más podrías tú preguntarle? ¿Qué más podemos compartir con nuestros jóvenes? Porque vemos que es una vida muy nutrida, que puede dar fruto también en el corazón de muchos jóvenes. Julia, me gustaría preguntarte una cosa. Cuéntame qué opina tu papá sobre la misión que tú haces con los jóvenes y la evangelización. Yo creo que mis papás son los más felices de saber que su hija se dedica a los demás, se dedica a la espiritualidad, a, digamos, en cierta medida intentar salvar almas o intentar llevar almas a Dios, que yo creo que es el fin último, ¿no? Porque es el fin en el que estamos en la tierra, es llegar a nuestra santidad, llegar a ganarnos el cielo y mi papá es una persona que vive feliz con eso, sabiendo que su familia ora por él, que su familia le encomienda todos los días nuestra vida y le damos gracias por todo lo que tenemos a Dios y que somos unos convencidos de que si no fuera por Él no tendríamos nada de lo que tenemos ni las oportunidades en la vida y nada, pues es que si Dios te hace el bien y Dios hace el bien en tu familia, pues imposible que un papá esté triste o aburrido con eso, ¿no? Claro. Sabemos que es un hombre profundamente espiritual, imagino que es un hombre orante, que siempre antes de salir a sus campañas políticas y su trabajo ora y se pone en manos Antes de de cada Dios. discurso, sí. Cuéntanos cómo es esa experiencia espiritual de tener un padre involucrado en un tema tan importante como la política, pero a la vez como tan contaminado y tan difícil. Sí, yo creo que ha sido un reto espiritual para la familia. Yo creo que fue una forma de acercarnos mucho más a Dios porque tantos ataques, tanta calumnia, tanta maldad que te hacen a ti y a tu familia, que hace el mundo, las críticas, ha hecho que nos tengamos que encomendar 100% a Dios y confiar en que esto es su santa voluntad. Si la voluntad es que las cosas salgan bien y Él gane, va a ganar, y si no, no. Pero lo importante de todo esto es que hemos aprendido a confiar mucho más en Dios, hemos aprendido a que todos los días, cada minuto, tú te tienes que encomendar a Él, tienes que darle gracias, y eso hemos hecho en mi familia, todos los días sellamos la casa, sellamos a mi papá, sellamos a todo su equipo de trabajo, que ningún fuerza del mal entre, sino que sea simplemente la voluntad de Dios y la Virgen María ahí protegiéndonos, y ha sido muy bonito, ha sido como un ¿Cuál ha sido el crecimiento. momento más difícil que recuerdas en todo este periodo de Yo creo que campaña? las semanas más difíciles fueron las últimas 2 semanas con todo el tema del hacker, con todo el tema, fue una semana bien complicada, una semana porque estábamos a pocos días de las elecciones, no sabíamos esto cómo iba a afectar al público y yo creo que fue como la semana que más nos pegamos a Dios y que más oración hicimos, casi que misa diaria, o con Eucaristía diaria, rosario diario, tratábamos de llevar sacerdotes consagrados todo el tiempo a la casa, que la gente viera a hacer misas de sanación, de protección, de sellamiento, como toda esta medida que uno puede tomar con Dios y usar todas sus herramientas para que el mal no nos atacara y para que simplemente el día del domingo se hiciera su voluntad y pues creo que surgió efecto. Qué maravilla, qué maravilla. Juli, ¿qué es lo más difícil que tú crees que tiene la misión que haces con los jóvenes? Yo creo que es los mismos jóvenes que no creen y que te atacan y que te ponen peros y como toda la fama que tiene un poco nuestra religión, porque es que hoy en día entonces el que reza es un ñoño, ese no le gusta salir, es un abuelito, eso es de las mamás, es un rezandero, que es artera, y como ese miedo que tienen los jóvenes y que a veces le da a uno como de salir y predicar, ¿no? Como que van a decir de mí, que van a mirar, será que si me salió, van a rechazar, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas más difíciles. ¿Y cómo lo combaten? No, uno le pide a Dios y al Espíritu Santo que te ilumine y que te dé la fuerza para tu seguir. Y bueno, yo creo que la segunda parte más difícil, que es en lo que estoy trabajando ahorita, es el tema de la formación de los jóvenes, porque yo no quiero que se quede en un sentimiento, que se quede en un retiro, porque el mismo Papa lo decía, tenemos muchos jóvenes tibios, muchos católicos muy tibios, que eso no te garantiza el día de mañana la santidad y el cielo, ¿no? Y a eso le estoy apostando en este momento, varios proyectos que tengo en mente, de empezar a crear una formación espiritual, salirme un poco de los retiros de FETA y empezar a meterme un poco en el tema de la formación de los jóvenes, porque jóvenes mal formados no son jóvenes ni guerreros de Dios, son un poco más bien ahí tibios que ni sí ni no, y yo creo que ese es el segundo reto
y la dificultad más grande. Y una vez los logres enamorar y los logres traer a tu religión, logres prepararlos para que ellos puedan salir y responder ante el mundo, porque eso es lo que pasa, ¿no? Estás tú en un retiro y están protegidos y salen al mundo y entonces ¿por qué están contra el aborto? ¿Y por qué el matrimonio? No sé, y empiezan a generarles dudas a ellos mismos, pero si tú les das formación y herramientas, va a ser una fe mucho más sólida. ¿Tú crees que preparar jóvenes fuertes en la fe católica tiene un impacto en el mundo? Sí, totalmente convencida. Estoy segurísima que sí, estoy segurísima que ese es el camino, a eso le tenemos que apuntar y ahí está el bien para este mundo. ¿Te gustaría a ti hacer como una trayectoria política? No. ¿No? No, yo me quiero dedicar a la filantropía, al servicio social. Okay. Ese es mi gran sueño. Juli, ya para cerrar el programa de hoy, quisiéramos que le enviaras un mensaje a todos los jóvenes de Colombia y del mundo que nos están viendo. Bueno, yo le quiero decir a todos los jóvenes que se arriesguen a vivir, que le abran su corazón a Dios, que le den una oportunidad, no pierden nada. Yo creo que al revés, ganan mucho. Simplemente ábranle su corazón, dense la oportunidad de conocerlo, de vivir una experiencia como los retiros, conozcan un poco la felicidad que Él da, no se dejen atacar por el mundo hoy ofrece banalidades, cosas superficiales, y yo creo que a todos, a ninguno pues nos gusta eso, así que nada, yo los invito a que los que ya están en esta misión sigan con mucha fuerza, que cada día los católicos somos más, los creyentes y los jóvenes somos más, y nada, muchos ánimos para el futuro, éxitos y muchas gracias de verdad por la invitación, por este espacio. Valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo con los jóvenes. Ojalá cada día sean más grupos como estos que se encarguen de esta misión y de santificar almas, que es nuestro último fin. Claro que sí, Juli. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bendiciones a tu padre. Estaremos orando por él y que sea, como tú dices, la voluntad de Dios. Muchas gracias.